Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en nuestra hora de pensamiento práctico con el tema Hexagon Model, cómo disminuir la brecha entre la planeación y la ejecución de la estrategia. En esta noche contamos con la participación de Santiago Villarreal, quien es pensador asociado de Practical Thinking, quien nos expondrá el modelo Hexagon Model. Mi nombre es Alexandres Hoyos, pensador global de Practical Thinking, y muy brevemente queremos compartirles un poco cuál es la misión que tiene Practical Thinking. Nuestro negocio es mejorar las relaciones interpersonales para que las organizaciones públicas y privadas produzcan resultados estratégicos y de esa manera ir transformando el mundo. Uno de los enfoques de Practical Thinking es tomar en cuenta el trabajo con las personas, dado que nos queda muy en claro que a través de ellas es cómo se obtienen los resultados. Practical Thinking cuenta con un modelo innovador que se denomina Practical Thinking Experience. A través de este modelo se ofrecen nuestros servicios apoyándonos de elementos como lo que es la consultoría, el mentoring, conferencias y entrenamiento y talleres. Todo ello basado en tres enfoques, que es el enfoque estratégico, interpersonal y técnico. A su vez, nuestras soluciones ágiles pasan por las siguientes etapas: las etapas de preparación, ejecución, plan de acción e implementación. Los invitamos posteriormente a poder revisar la página de Practical Thinking para que puedan conocer sobre nuestros servicios. Y sin más, queremos dar inicio a nuestro webinar Hexagon Model. Para mí es un placer poder presentar a Santiago Villarreal, quien es gerente de nivel avanzado en la gestión de oficinas de proyectos y portafolios de programas y proyectos tecnológicos en grandes compañías. Santiago, a su vez, cuenta con una vasta experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos de tecnología y cambio organizacional, con la finalidad de llevar a las organizaciones a obtener un máximo rendimiento en el Organizational Project Management. Santiago, a su vez, ha liderado portafolios de proyectos de variada índole a nivel regional: gestión de clientes, gestión de talentos, gestión de proyectos, equipos ágiles y de transformación digital, entre otros. Santiago, a su vez, posee una destacada participación hasta la actualidad como ejecutivo dentro de la Oficina de Gestión de Proyectos en la compañía Entel, liderando equipos profesionales multidisciplinarios y obteniendo logros concretos a nivel de resultados. Su background es de ingeniero civil informático de la Universidad de Bio Bio de Chile, y a su vez cuenta con un MBA en el Manchester University en UK, Inglaterra. Cuenta con las certificaciones PMO, P3O de Axelos y la certificación PMO-CP emitida por PMO Global Alliance. Y a su vez es Scrum Master. Posee a su vez un nivel avanzado de inglés. Santiago, a su vez, cuenta con trabajos y logros que han sido reconocidos por el PMI, nominando en el año 2016 a su oficina de gestión de proyectos como una de las 3 mejores del mundo a través del prestigioso premio de PMO of the Year Award. Y en 2018, nominada como una de las mejores 4 PMOs de América según PMO Global Alliance. Es representante de Entel en el PMI Global Executive Council, que es un consejo ejecutivo que agrupa las 75 compañías más importantes del mundo en prácticas de gestión de proyectos, tales como la NASA, Boeing, Airbus y Microsoft, y entre otras, y donde Entel es la única empresa de la América Latina la cual es miembro. Santiago, a su vez, es miembro del Mensa International. Es una asociación inglesa con sede en Oxford, UK, que agrupa a las personas con las más altas capacidades cognitivas. Es profesor de posgrado en la Universidad de Santiago de la Cátedra de Gestión Estratégica y Proyectos. Y algo muy resaltante es que es coautor dentro del año 2016 del capítulo número 11 del libro A Compendium of PMO Case Studies, en el cual los autores principales son Dennis Bowles y Darrell Hubbard. Finalmente, Santiago es conferencista permanente en congresos de dirección de proyectos que se desarrollan tanto en los Estados Unidos como en la América Latina. Bueno, amigos, sin más, doy paso a Santiago para que nos pueda exponer nuestro webinar del día de hoy, Hexagon Model. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Primero quería ver si me pueden escuchar, si alguien me puede
decir por el chat si se está escuchando mi voz y si pueden ver mi imagen. ¿Sí? ¿Me escuchan los demás? Alexander, ¿me está escuchando bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, antes que todo quiero dar las gracias por la asistencia de todos ustedes. La verdad que para mí es un privilegio poder estar hablando esta noche ante tantas personas, tantos profesionales de diferentes países, y que seguro la experiencia que tiene usted es grandísima y sumada a ella, digamos, todos podemos aprender algo esta tarde-noche. Acá en Chile son las 9:36 de la noche, me imagino que tenemos más o menos los mismos horarios, más o menos 2 horas cada una de las personas que estamos acá en Latinoamérica. Voy a intentar que la presentación sea lo más ágil posible, enfocándome en lo que es lo principal del Hexagon Model, y posteriormente lo más importante creo de este webinar es poder responder las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. ¿Perfecto? Entonces vamos a dar comienzo a la presentación. Alexander, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que me sonrojaste con tantas cosas bonitas que dijiste de mí, así que muchísimas gracias. Amigos, vamos a comenzar con la presentación. Ustedes me dicen si es que las láminas están corriendo bien, ¿sí? Perfecto. A ver, les quiero contar un poco de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de Hexagon Model, cómo nació y cómo se creó este modelo. La verdad es que yo llevo ya alrededor de 15 años trabajando en lo que es gestión de proyectos, principalmente lo que son oficinas de proyectos, la creación de todos los tipos de oficinas de proyectos que se pueden imaginar, de estratégicas, tácticas, operativas, Project Office, etcétera. Y lo que nos dimos cuenta, yo y mi equipo, en el transcurso de estos 15 años, es que la forma en que se veía la gestión de proyectos no era una forma holística, sino que siempre nos encontrábamos con los mismos problemas en el desarrollo de portafolios de programas y de proyectos. Y los problemas eran los típicos que tienen todas las organizaciones y que me imagino que ustedes también tienen. La performance que los proyectos, el valor que los proyectos, los portafolios de programa y proyectos le están agregando a la organización. Si uno ve las estadísticas que tiene PMI y otras organizaciones con respecto a la performance, en general más del 10% del presupuesto de todos los proyectos se pierde. Entonces, esta medición a lo largo de los años no ha cambiado. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Durante los últimos 10 años se ha corrido este porcentaje entre el 10, 11, 12, baja al 11, sube de nuevo al 12, al 10, del presupuesto que se pierde y el valor que estos proyectos están agregando a las organizaciones. Dicho eso, si a pesar de todos los esfuerzos que todas las organizaciones están haciendo para desarrollar profesionales en gestión de proyectos, desarrollar competencias en gestión de proyectos, las organizaciones en su conjunto están teniendo la misma performance los últimos 6, 7, 10 años, quiere decir que el problema del rendimiento de los proyectos no se está mirando desde el punto de vista adecuado. Uno no ve avances significativos en la performance de los proyectos, en las estadísticas que muestran las instituciones más importantes de proyectos. Por lo tanto, desde ese punto, nosotros sufríamos los mismos problemas y nos dimos cuenta que haciendo lo mismo no podíamos cambiar nada. Y había que tener una mirada diferente con respecto a lo que es la gestión de proyectos en general. Cuando hablo de gestión de proyectos, estoy hablando de todo lo relacionado con portafolios de programas y proyectos y todo lo que lo involucra. No estoy hablando de un proyecto en particular. Bueno, ¿cuál era esa forma diferente? ¿Y cuál era el problema que las organizaciones estaban teniendo y cómo nos podíamos nutrir de nueva información? Bueno, la problemática era bastante, digamos, simple poder encontrarla, y era básicamente que los proyectos se ven como un ente individual. Los portafolios de programas y proyectos se ven como si fueran independientes de la organización en su conjunto. Por lo tanto, la mayoría de las veces las organizaciones en su conjunto no están preparadas para darle las herramientas necesarias a este mundo que se llama mundo de la gestión de proyectos. ¿Ok?
Es por eso que encontramos muchas oficinas de proyectos, muchas organizaciones que hacen proyectos en el área de TI, en el área de redes, en diferentes áreas, pero son áreas en particular. Pero la organización en su conjunto no está preparada para poder ejecutar todo ese número de iniciativas que tiene la organización. ¿Ok? Por lo tanto, por mucho que ustedes estén en un área que quiera hacer muy bien las cosas, es muy difícil que logren un cambio significativo en la performance si es que la organización no está preparada para que se ejecuten adecuadamente ese tipo de proyectos. Otra de las problemáticas que estaban sucediendo en forma paralela a esta baja performance de lo que es la gestión de proyectos era la baja performance en la ejecución de la estrategia. Y si uno mira los números, hay una correlación positiva con respecto a la performance de la ejecución de la estrategia y la performance en la gestión de proyectos. Los mismos porcentajes, muy parecidos, en la mala ejecución de la estrategia y la mala performance de los proyectos. Bueno, ahí descubriendo, analizando y estudiando teoría, llegamos a la conclusión y nos dimos cuenta de que el tema de la ejecución de la estrategia era básicamente, tenía ese tipo de performance, dado que la ejecución de la estrategia es y solamente es por medio de proyectos. La estrategia me define a dónde yo quiero llegar, cómo yo quiero competir, cómo me quiero diferenciar, qué es lo que yo quiero hacer para tener algo sustentable durante el tiempo y competir de una forma diferente a lo que es mi competencia. Pero cómo ejecuto el camino para llegar a eso que yo quiero es la problemática que las organizaciones tienen hoy día. Y tiene la misma mala performance que tienen los proyectos. ¿Y por qué? Porque la ejecución de la estrategia se hace solamente por medio de portafolios de programas y proyectos. ¿Ok? La única forma que yo tengo de mover a una organización desde un punto A que definí a un punto B que quiero llegar es por medio de proyectos. La operación de las compañías no me genera movimiento. A lo más mantengo el valor. Lo único que me hace cambiar son proyectos. ¿Vale? Entonces, en ese mundo, ya estamos hablando de estrategia y la gestión de proyectos se hace sumamente importante porque, disculpe, porque básicamente está directamente relacionada con la estrategia. Yo no puedo tener una buena ejecución de la estrategia si no tengo una buena performance en la ejecución de mis portafolios de programas y proyectos. Como dice la lámina, una brillante idea solo puede posicionarme a la organización en el mapa de la competitividad, pero solamente una sólida ejecución la mantendrá ahí. O sea, hoy día las escuelas de negocio a nivel mundial ya están tratando el tema de la ejecución de la estrategia como un tema separado de estrategia en general, y muchas de ellas, como Duke University, está alineando lo que es la ejecución de la estrategia con lo que es los portafolios de programas y proyectos. Dicho eso, ustedes que están en la profesión de gestión de proyectos, básicamente lo que están haciendo todos los días es ejecutando la estrategia que la organización definió. ¿Ok? Fíjense, acá hay una encuesta que dice que el 40% de los altos ejecutivos alrededor del mundo pierden alrededor del 40% del valor potencial de su estrategia debido a falla de la ejecución de esta. O sea, se pierde el 40% del valor que yo dije que quiero lograr por problemas de la ejecución. Y esos problemas de la ejecución son los problemas que tenemos en la ejecución de nuestros portafolios de programas y proyectos. Por eso es tan importante tener una buena performance en lo que es la gestión de proyectos. Se pierde muchísimo. Cada 20 segundos, para que ustedes se hagan una idea, se desperdicia $1 millón debido a la pobre gestión de proyectos. O sea, acá llevamos hablando alrededor de 3, 4 minutos y ya se han perdido cientos de millones de dólares por una mala performance, por no hacer correctamente las cosas en términos de proyecto. Y alrededor del 44% de las iniciativas estratégicas no son exitosas, desperdiciando en promedio el 10,9% del presupuesto. La mala noticia es que estamos inmersos en una disciplina que tiene una muy mala performance. Y por más que se han hecho intentos de formar gente, de crear modelos, de etcétera, 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 esto no ha cambiado en los últimos 10 años. Ustedes pueden ver los gráficos y la tendencia es absolutamente lo mismo. Es necesario ver la gestión de proyectos como algo estratégico y tener una mirada holística de qué significa en realidad la gestión de proyectos, que es mucho más que ejecutar un proyecto.
Esto me lo voy a saltar porque después ustedes lo van a tener, digamos, pero hay una correlación muy importante entre la iniciativa estratégica y el desempeño estratégico de la compañía. O sea, hay una correlación del dinero, del valor que las compañías obtienen y la performance de la ejecución de la estrategia y la performance de la ejecución de los proyectos. Por lo tanto, acá no estamos hablando de una disciplina operativa, no estamos hablando de una disciplina de mediana importancia, estamos hablando que la ejecución de proyectos impacta la ejecución de la estrategia y eso impacta directamente el bolsillo de los accionistas de nuestras compañías. Bueno, dicho eso, es que, ¿qué es lo que es el Hexagon Model? ¿Y cómo esto apoya a la ejecución de la estrategia? La forma que tenemos nosotros de poder diferenciarnos de nuestra competencia es poder crear una capacidad única. Que los que ayer le digo a Porter van a poder tener mucho más claro esto, y los que no lo hayan leído les recomiendo leer a Porter, que básicamente muchos dicen que Porter ya tiene sus años, pero digamos es el padre de la estrategia, y todos los libros que vienen después están basados en lo que Porter dice, por lo tanto es un buen comienzo. Una capacidad única es aquello que nos permite poder hacer las cosas de forma diferente, para poder tener una ventaja competitiva con respecto a mi industria. ¿Perfecto? Y lo bueno es que estas capacidades únicas se pueden construir, ¿vale? Las organizaciones por lo general tienen un set de capacidades que las diferencian de su competencia, y eso produce que hagan productos o servicios que son diferentes a los que hace su compañía y les produce una ventaja competitiva. ¿Qué significa una ventaja competitiva? Algo que yo no puedo copiar solamente con el hecho de tener dinero. ¿Ok? Ustedes, una ventaja competitiva no es copiable aunque yo les pase todo el dinero del mundo y la quieran hacer. No. ¿Por qué? Porque esas cosas, esa ventaja, esa capacidad son elementos que solamente en esa organización se pueden hacer de esa manera. Es la forma en que esa organización hace las cosas. Y esas capacidades únicas se pueden construir. Entonces dijimos, ¿por qué no construir una capacidad única que esté relacionada con la gestión organizacional de proyectos? Entonces nos dimos cuenta que al construir una capacidad única, estábamos construyendo un elemento que iba a producir una diferenciación con la competencia de la industria. Iba a producir que la gestión de proyectos fuera una palanca importante en la ejecución de la estrategia, y eso produjera que nosotros pudiéramos lograr la estrategia en forma más rápida, en forma más económica, en forma más ágil, y que pudiera producir el valor que estaba definido en la planeación de la estrategia. Ahora, ¿cómo se construye una capacidad única? Bueno, una capacidad única es un set de elementos, y esta es la parte que me gustaría poder explicarles, y que pudiéramos entrar desde acá ya a entender más o menos todo lo mismo. Cuando hablamos de gestión de proyectos, y el problema que tenemos es que la mayoría, y a mí me pasó, y sé que a muchos los pasa, creemos que en nuestra organización los proyectos se hacen bien, porque cumplen plazo, cumplen el presupuesto y cosas de ese tipo, ¿vale? Algunas otras, un poquito más maduras, pueden ver el valor que esos proyectos lograron, digamos, en la organización, y pueden comparar si es que realmente el proyecto generó algún valor o no. Pero en general, las organizaciones cuentan con muy poca información para poder dar un diagnóstico claro si en realidad los proyectos están generando un valor adecuado. Además a eso, vemos la gestión de proyectos como si fuera solamente lo que significa portafolio, lo que significa programa y lo que significa proyecto, y con procesos ágiles o procesos adecuados, más alguna metodología de portafolio y metodología de programa y metodología de proyecto, vamos a lograr que las cosas salgan como nosotros queremos. Y la mala noticia es que no es así. No es así. La gestión de portafolio, la gestión de programa y la gestión de proyecto no me asegura absolutamente nada. No me asegura cumplir la estrategia de mi organización. Yo les puedo pasar la mejor metodología del mundo y les va a fallar en su organización. Lo que son los procesos, lo que son las metodologías, es solamente un elemento más que la organización tiene que tener para que esta capacidad única funcione. Y que funcione significa que sea de alto rendimiento. Bueno, ¿cuáles son los elementos que están metidos en esto, digamos? Obviamente procesos y metodología, tenemos que tenerlo, aquellos que sean ad hoc a la organización, ¿vale? Tenemos que tener la metodología y los procesos adecuados para la organización, y tenemos que trabajar ahí. Tenemos que tener el talento adecuado.
El talento que requiere la organización donde yo trabajo no es el mismo que requiere la organización donde trabajan ustedes. Entonces la pregunta es, ¿qué talento requieres tú? ¿Sabes qué talento requieres? ¿Sabes cómo formarlo? ¿Sabes cómo retenerlo? ¿Sabes cómo medirlos? Toma de decisiones. La mayoría de las organizaciones lo que entregan son datos, que no permiten tomar decisiones. Y cuando entregan información la entregan tarde, por lo tanto no se puede tomar decisiones. Y cuando entregan información, lo único que hacen es entregar información. Hoy día la tecnología nos permite adelantarnos y predecir qué va a suceder con un grupo de proyectos y tomar las decisiones en forma correcta. La gobernanza. Todo este modelo necesita ser gobernado, necesita incentivos, necesita estructuras organizacionales. Transferencia de conocimiento. Aunque no lo crean, el conocimiento más importante que ustedes necesitan está dentro de las organizaciones de ustedes. Nadie más que su propia organización sabe muy bien qué necesita y cuál es el conocimiento que necesitan, quién tiene ese conocimiento y quién necesita ese conocimiento y cómo puedo transferirlo. Está dentro de las organizaciones de ustedes el conocimiento que cada una de las personas necesita para poder desarrollar habilidades. Y por último, la cultura. Yo no puedo hacer nada si no tengo la cultura adecuada que potencie la gestión de proyectos. ¿Okay? Yo no podría hacer este modelo en empresas que tuvieran una cultura jerárquica. ¿Por qué? Porque los proyectos se hacen en equipo. Y cuando yo le hablo que la gestión de proyectos no está aislada, es precisamente esto. Que yo, si tengo una organización con una cultura jerárquica, la gestión de proyectos no está aislada a eso, y la cultura jerárquica me va a afectar el desempeño de mis proyectos. Por otro lado, esta capacidad se tiene que alimentar de las otras capacidades que tiene la organización. Un set de capacidades. La organización tiene un set de capacidades. En este caso, el ejemplo tiene agilidad, innovación, liderazgo, por ejemplo. Y entre todas ellas se alimentan unas con otras sinérgicamente para producir un set de capacidades mucho más potente que la suma de las partes. Esta capacidad también se ve afectada por lo que sucede en cada uno de nuestros países. Un ejemplo de esto es cómo yo voy a adquirir el talento adecuado para llevar proyectos si el sistema educacional de mi país no me entrega profesionales altamente calificados. Por lo tanto, la capacidad no es aislada de lo que sucede en el país. Las leyes, las normas, la formación de la gente, lo que pasa en las universidades, la cultura del país, todo afecta a mi capacidad y yo tengo que poder descubrir cómo es eso en cada una de las partes para poder administrar de mejor forma la capacidad y modificarla. Y por último, obviamente, la industria, el mercado y todo ese tipo de cosas me afectan innumerablemente también lo que es mi capacidad. Como ven, la capacidad del Hexagon Model tiene 6 elementos. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, hay que trabajar en cada uno de estos elementos para poder potenciarlo a la medida justa que la organización necesita. Piensen que es como un músculo. Yo no necesito levantar 200 kilos, necesito levantar 50 kilos. Por lo tanto, yo tengo que cada uno de esos elementos hacer que crezca y sea potente en la justa medida que la organización lo necesita. Vamos a ir avanzando y vamos a ir explicando un poco esto. Esto me lo voy a saltar, pero básicamente, ¿qué nos permite tener una capacidad única? El concepto de Porter de capacidad única. Primero, que es adaptativo. Yo me adapto a la necesidad de la organización. Yo modifico estas partes a medida que la organización cambia de estrategia. Si hoy día queremos algo ágil, yo voy a buscar el talento ágil, voy a buscar los procesos ágiles, voy a cambiar la cultura, voy a ver que la toma de decisiones sea mucho más rápida. Modifico mi capacidad. Por lo tanto, no es algo que sea rígido, es adaptativo, es flexible. ¿Por qué? Porque yo la puedo diseñar independiente para cualquier tipo de organización. No todas las organizaciones necesitan lo mismo. Yo tengo que entender a la organización y tengo que entender qué necesita su organización en cada uno de estos elementos y entregarle lo que esa organización necesita para que pueda ejecutar de forma correcta su estrategia. Y por último, es sinérgico, porque cada componente, cada avance en cada componente me afecta positivamente o negativamente, si lo hago mal, los otros componentes. ¿Perfecto? Están haciendo una pregunta, Alexander, no sé si la respondemos al final toda o vamos respondiendo. No sé si me ayudas con eso. Ok, Santiago. Entonces te formulo una de las primeras preguntas. Santiago, ¿qué significa para ti crear una capacidad única en la organización? ¿Por qué es tan necesario? Lo que te decía, Alexander, que acá hay una pregunta de Humberto. Ah, ya. Entonces, Okay. no sé si la respondo al tiro o vamos, al final respondemos todas las preguntas. Tú me dices, tú mandas.
Mira, normalmente lo hemos manejado al final. Entonces yo voy Perfecto, revisando las preguntas y te las voy alcanzando. perfecto, Alessandro, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces y vamos a ver ahora cada elemento lo que significa. Cuando hablamos de procesos y metodologías, tenemos que pensar que la ruta de lo que es la gestión de proyectos está desde lo que es la selección de iniciativas, o sea, yo selecciono qué quiero hacer para que me mueva la organización hacia el lado que yo quiero, que la estrategia me dijo que yo quiero llegar, tengo que priorizar y alinearlas con la estrategia, o sea, que sean las adecuadas, ¿vale? Tengo que desarrollar esa iniciativa y tengo que medir el beneficio. Cuando hablamos de toda la cadena de lo que es la gestión de proyectos y pensamos que es demasiado compleja, la verdad es que no lo es. Tengo que seleccionar iniciativa, priorizarla, alinearla, ejecutarla y medir lo que resultó de eso y si no agregó o negó el valor. Acá lo que tengo que hacer en este elemento de la capacidad es ver, bueno, qué tipo de metodología necesito, qué tipo de procesos necesito, tanto en el ciclo de gestión de proyectos como procesos que estén fuera del ciclo de proyectos. Por ejemplo, procesos de selección y reclutamiento. Si ustedes están haciendo un proyecto y necesitan seleccionar gente, reclutar talento, necesitan tocar sí o sí los procesos de selección y reclutamiento, porque si no están adecuados a lo que ustedes están haciendo, lo más probable es que no puedan obtener el talento que necesitan. ¿Ok? Entonces, acá lo que hacemos básicamente es simplificar la mirada tradicional de portafolio y programa, que se hace muy compleja, en entender que esto es en 4 etapas. Selecciono qué quiero hacer, ¿vale? ¿Qué me agrega valor? Priorizo eso, veo si están alineadas con la estrategia, las ejecuto de una manera correcta y luego mido el beneficio que éstas me entregaron. Acá, en este punto, es donde la mayoría de las organizaciones se quedan pensando en que necesitan metodologías, procesos y nada más. Pero esto no es suficiente, para nada. Necesito personas. Los proyectos lo hacen personas, todavía, ¿vale? Todavía lo hacen personas. A lo mejor más adelante lo vayan a hacer máquinas, pero todavía lo hacen personas. ¿Y qué es lo interesante de las personas? Es que yo necesito tener el talento correcto. Yo les pregunto a ustedes, en sus organizaciones, ¿cuál es el talento que necesitan? ¿Cuál es el tipo de persona? ¿Cuál es el tipo de rol? ¿Cuál es el tipo de cargo? ¿Cuál es el plan de carrera? ¿Cuál es el plan de entrenamiento que tiene la gente de ustedes? ¿Cómo es el sistema de evaluación de competencias? ¿Cómo se acredita a esa gente? ¿Cómo recluto? ¿Cómo retengo? Todo eso es muy importante porque los proyectos lo ejecutan las personas y yo tengo que entender qué tipo de talento quiero, cuáles talentos quiero, cómo los desarrollo, cómo los entreno, cómo los voy a evaluar, cómo los voy a incentivar, ¿vale? Acá hay trabajo de consultoría con recursos humanos. Este modelo se tiene que hacer con toda la organización. Recursos humanos o capital humano, como le quieran llamar en los países que ustedes están ahora, es un actor fundamental de este modelo porque la gran parte de esto se hace con personas. ¿Perfecto? ¿Qué me permite esto? Primero, anticiparme a la necesidad de la industria. Porque si yo conozco la estrategia, yo sé qué talento voy a necesitar en 2 años más y puedo empezar a preparar a mi gente. Si yo no tengo esto, el día que la organización pida un tipo de talento, yo recién voy a tener que empezar a prepararlo. Yo con esto puedo prepararlo 2 años antes. Segundo, puedo evaluar y potenciar las habilidades más críticas con respecto a gestión de proyectos o habilidades blandas de mis personas. Les pregunto a ustedes, la gente que trabaja en proyectos, ¿cuáles son las habilidades críticas, los skills, los soft skills que necesitan para trabajar en su organización en proyectos? ¿Están identificados? ¿Están medidos? ¿Cuáles son las habilidades más críticas en términos de gestión de proyectos para su organización? ¿Se preocupan de ellas? ¿Le ponen foco? ¿O contratan un curso de gestión de proyectos donde se enseñe de todo un poco? Porque no todo es importante, hay cosas más críticas que otras. Las estructuras organizacionales que ustedes tienen, ¿son las adecuadas para hacer proyectos? Ahora, si lo queremos ver desde el punto de vista de costos, al tener un sistema que tenga plan de carrera, entrenamiento, talento adecuado, yo bajo los costos de contratación, ya corto los tiempos, porque la gente en la organización que pertenece a este mundo de gestión de proyectos, con este plan de carrera, con este plan de entrenamiento, no se va a ir de la organización. Y créanmelo, yo este modelo lo implementé, por lo tanto yo le hablo en base no a la teoría,
sino a la práctica. Es muy difícil que encuentre otra persona en otro lado algo que le dé tanto incentivo para trabajar como tener claridad de cuál es su rol, cuál es su cargo, cuál es su entrenamiento, cuál es su carrera, cómo se evalúa, cómo se selecciona y qué incentivos monetarios, por ejemplo, le doy a ellos para que puedan trabajar en este mundo que se llama gestión de proyectos. Respecto a la toma de decisiones, aquí hay que hacerse varias preguntas. La primera pregunta es, ¿sí cuál es la información que requiere la organización para tomar decisiones? ¿O nos dedicamos a hacer reportes con semáforos de cómo van los proyectos? Segundo, ¿esa información llega a tiempo para tomar decisiones o llega tarde? Y tercero, ¿estamos ocupando las herramientas tecnológicas modernas para poder anticiparnos a lo que va a suceder en los proyectos? ¿O estamos sacando fotos de información del pasado? Hoy día ya hay mecanismos para poder predecir qué pasa, hacer analytics de lo que está pasando y poder predecir el comportamiento de los proyectos, de las personas y su rendimiento. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer con esta capacidad es preguntarme qué tipo de información tengo que entregar, quién la necesita, cuándo la necesita y cómo la voy a entregar. Para eso, lo más común es que tengo que alinear todos los sistemas de información y gestión de datos que hay en la organización. La mayoría tiene en las organizaciones muchos sistemas que entregan datos repartidos, digamos. Son pocas las organizaciones que pueden tenerlo más consolidado. No necesariamente estoy hablando de una herramienta de gestión de proyectos, sino que hay información de mucha índole que está repartida en la organización. Tengo que descubrir dónde está y cuáles son los datos para generar esa información. Tengo que disponibilizar esa información en los tiempos adecuados y a las personas correctas, y tengo que hacer analytics para poder determinar el futuro de los proyectos y no basarme solamente en lo que pasó anteriormente. ¿Ok? Tengo menores costos de hardware y software, información en tiempo y forma, aumento probabilidades de éxito y mejora la performance, confianza en los datos. Se empieza a confiar en los datos y en la información que se entrega. Y obviamente mayor éxito en la detección de puntos críticos a mejorar por medio del analytics o inteligencia artificial, si es que ya la tienen implementada en vuestra organización. La gobernanza es lo que le da al modelo el sustento para que pueda funcionar en la organización. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la gobernanza? ¿Quién es el patrocinador y los interesados del modelo completo? Poder identificarlo y poder trabajar con ellos con los modelos conocidos de sobrepatrocinadores e interesados. ¿Cuál va a ser el modelo de incentivos que va a tener este modelo para que las cosas resulten? ¿Cuál es el incentivo de los jefes de proyecto o de los gerentes de proyecto en vuestras organizaciones para hacer los proyectos en un alto rendimiento? ¿Cuál es el incentivo que tienen? Si no lo hacen bien, los despiden. Si lo hacen bien o lo hacen mal, no pasa nada. ¿Cuál es el incentivo? Bueno, el tema de las PMO y los centros de excelencia. ¿Cómo voy a construir diferentes PMO? ¿O qué tipo de PMO necesito? ¿Y qué roles dentro de la PMO necesito? ¿Cuántas PMO necesito? ¿Cuántos niveles de PMO voy a necesitar en la organización? Hay que diseñar una estructura de PMO y centros de excelencia que son al final los que ejecutan y los que van operando en el día a día esta capacidad para que en toda la organización vaya permeando. Y por último, el tema de las estructuras organizacionales. Como les dije, es bastante difícil hacer proyectos en estructuras funcionales, jerarquizadas, por eso que existen las estructuras proyectizadas. No es imposible, pero es muy difícil. Por lo tanto, la pregunta es, ¿las estructuras organizacionales que hoy día tienen, donde trabajan en proyectos, ayudan o son un impedimento para tener una buena performance? ¿Trabajan en silos o trabajan en equipo? Eso hay que cambiarlo y hay que tener la mejor estructura organizacional de acuerdo a lo que la organización necesite. Les he mostrado elementos, pero cada uno de estos elementos es un trabajo de mucho tiempo para poder determinar cuál es en particular lo que se tiene que construir. Por ejemplo, el tema de PMO y Centro de Excelencia, lo que hay que crear ahí es cuál va a ser la estructura de PMO y Centro de Excelencia, cuáles van a ser los servicios que esta van a tener, qué tipo de
de roles va a tener esa PMO, qué servicios va a entregar, cómo los va a entregar, etcétera, etcétera. O sea, cada uno de estos elementos toma bastante tiempo. Transferencia de conocimiento. El conocimiento de la organización, que es el más importante, y el de gestión de proyectos muchas veces está en la organización de ustedes. Y las organizaciones gastan mucho dinero contratando consultorías sobre diferentes temas organizacionales, y nosotros nos dimos cuenta que el conocimiento lo tenemos dentro de la organización. Pero para eso hay que ver lo siguiente. Primero, descubrir el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento crítico de la organización? ¿Quién tiene ese conocimiento? ¿Quién necesita ese conocimiento? ¿Cómo capturo ese conocimiento y cómo lo proceso para que esté disponible? Y por último, ¿cómo comparto ese conocimiento para que fluya y se alimente y entre las mismas personas de la organización se alimente la transferencia del conocimiento que uno tiene y que el otro no tiene, y a lo mejor este tiene algo que este no tiene, y que vaya fluyendo y vayan compartiendo todo el conocimiento necesario para que aumenten las capacidades y las habilidades de todos los que están dentro de la organización? Facilita la toma de decisiones, estimula el aprendizaje, minimiza la probabilidad de cometer errores. ¿Por qué? Porque el conocimiento que alguien te puede decir de qué no hacer es muy importante. Ayuda a generar una cultura de colaboración, generar un gobierno que procure establecer conocimiento crítico a partir del impacto en el negocio. ¿Por qué? Porque yo tengo que descubrir cuál es el conocimiento crítico. ¿Cuál es una pregunta de todos los procesos de gestión de proyectos del PMBOK? ¿Cuáles son críticos para ustedes? ¿O los 40 y tantos procesos son críticos para ustedes? No creo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los críticos? ¿Cuáles generan más impacto? ¿Qué necesitan hoy día? ¿Quién tiene ese conocimiento? ¿Cómo lo puedo transferir? ¿Cómo lo capturo y cómo lo almaceno y cómo lo proceso? Y cómo, en cierta forma, voy y le meto el conocimiento a cada una de las personas que lo necesita. Pero para eso tengo que identificar quién necesita ese tipo de conocimiento. Cultura en gestión de proyectos. Y para mí este es el tema más importante. La gestión de proyectos no está sola. La gestión de proyectos está dentro de una organización. Por lo tanto, todo lo que pasa en la organización afecta positiva o negativamente a la gestión de proyectos. Y algo muy importante es la cultura. Si yo no tengo una cultura de colaboración en mi organización, ¿de qué forma voy a hacer proyectos si los proyectos son colaborativos? Si yo no tengo una cultura de innovación en mi organización, ¿cómo voy a hacer proyectos si no puedo innovar? Si yo no tengo una cultura de ser riguroso y seguir pautas, procesos, metodología, ¿cómo voy a ejecutar bien los proyectos si los proyectos hay que seguir pautas, hay que seguir métodos, hay que seguir modelos? Por lo tanto, yo tengo que de alguna forma alinear la cultura de gestión de proyectos a la cultura organizacional y ver si estas dos conversan y ver si la cultura de la organización realmente le agrega valor a lo que necesita la cultura de gestión de proyectos, ¿vale? Entonces, tienen que entender cuál es la cultura de la organización, entender qué necesitan de una cultura de proyecto, alinear estos dos componentes y crear algo que le llaman algunos autores subcultura. ¿Cuál es la subcultura de gestión de proyectos que está alineada a la cultura de la organización y que a mí me permite en el tiempo generar cambios culturales, si es que hay algo que me falta, para crear la cultura adecuada y justa que los proyectos, los portafolios de programas y proyectos necesitan? ¿Ok? Como han visto, en realidad lo que nosotros hacemos con este modelo es poder tocar a toda la organización en su conjunto. No podemos mejorar la performance de los proyectos desde un área de la organización, porque los proyectos, los portafolios de proyectos están inmersos dentro de la organización. Yo tengo que ver cómo funcionan los procesos de recursos humanos, de selección, de retención, de reclutamiento. Tengo que ver la cultura, tengo que ver procesos fuera de lo que es gestión de proyectos, métodos que están fuera de lo que es gestión de proyectos. Tengo que ver la transferencia de conocimiento, quién tiene el conocimiento que a lo mejor está fuera del ámbito de gestión de proyectos. Tengo que involucrarme con la organización. Esta capacidad lo que hace, al final, cambia a la organización y hace que la organización esté preparada y le entregue las herramientas al mundo de gestión de proyectos para que los proyectos y el resultado de los proyectos sea consecuencia
¿Qué quiere decir eso? Que es consecuencia de que tan bien está preparada la organización para que se ejecute la disciplina. Si los proyectos salen mal continuamente es porque la organización no está preparada para entregarle las herramientas a la gestión de proyectos para que salga bien. Yo tengo que preparar la organización, no preparar a un mundo pequeño de gestión de proyectos. Ahora, ¿cómo implementamos esto? Como todo cosa, digamos, es muy bueno partir por una evaluación. Primero tengo que medir dónde estoy, tengo que medir qué tengo que medir qué necesito y tengo que medir hasta dónde quiero llegar. Hay algunos modelos conocidos que ustedes deben conocer, OPM3, P3M3 o otros similares, pero mi recomendación es una medición de madurez porque eso me permite saber dónde estoy parado, saber en qué elementos soy más débil, qué elementos son más fuertes, dónde tengo que trabajar y dónde tengo algunos gaps. Pero posterior a eso, la verdad es que la implementación de esto para que al final se convierta en una capacidad no es de la noche a la mañana. Lo que tenemos que hacer es un programa transformacional de la organización, que hay que hacerlo por ciclo. ¿Okay? Nosotros lo hemos hecho por ciclo. Acá hay un ejemplo de 5 ciclos, pero va a depender mucho de la organización y de la rapidez de la organización. Es algo incremental. Yo voy a tomar los 6 elementos, después de la evaluación que me dice dónde estoy, en qué nivel estoy, voy a tomar los 6 elementos y voy a empezar a construir elementitos dentro de cada uno de los 6 elementos, ¿vale? Los más esenciales, que yo le llamo los fundacionales, y cada vez voy a ir aumentando incrementalmente la potencia de cada uno de estos 6 elementos que tiene la capacidad. Un ejemplo puede ser, me voy a retroceder un poco. Acá. En el ciclo 0, yo no puedo tener un plan de entrenamiento si no tengo claridad cuáles son los roles y el tipo de profesional que necesito. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque si no, yo no sé en qué entrenar. Yo primero necesito saber cuáles son los roles, qué características tienen, qué competencias tienen que tener, para posteriormente poder darle el entrenamiento que necesita cada uno de esos roles. Entonces, en este caso, en el ciclo 0, lo fundacional es poder descubrir y preguntarse cuáles son los profesionales que necesitamos, qué cargos tienen que tener, qué roles que tienen que tener y cuál es la carrera que tienen que tener. ¿Perfecto? Ese es un ejemplo. Entonces, cada uno de los ciclos va avanzando en cada uno de estos elementos y cada vez lo hace mucho más potente. Y en cada ciclo lo que yo hago es tomar lo anterior que hice y potenciarlo y además agregarle otro componente más. Por lo tanto, lo aumento en profundidad y amplitud cada uno de los ciclos. Hasta que me doy cuenta que ya es suficiente de madurez, de potencia, de capacidad en cada uno de esos elementos. ¿Qué es lo que pasa? Que como las organizaciones cambian continuamente y hoy día las estrategias no duran 5 años, sino que nos están durando 2 años, empresas de tecnología mucho menos, esta capacidad nunca termina. Porque si yo definí en un momento cuáles son los profesionales que necesitaba tener, ¿vale? En 2 años más voy a tener que definir nuevamente qué profesionales necesito para poder enfrentar los otros desafíos estratégicos que el mercado, la industria me está poniendo. Por lo tanto, cada una de estas cosas es viva y cada vez se va trabajando, se va mirando, se va evolucionando. Es un sistema que evoluciona constantemente. ¿Qué es lo que vamos a tener al final? Algo como esto. Por cada uno de los componentes vamos a partir en forma pequeña al medio, con una potencia muy pequeñita, pero a medida que vamos aumentando los ciclos de mejora por medio de este programa de mejora, vamos a ir aumentando lo que es la capacidad en cada uno de estos elementos en profundidad y en amplitud de la capacidad y la vamos a hacer cada vez más robusta. A lo largo del tiempo y de los años, nos vamos a dar cuenta, como nosotros nos dimos cuenta, que el resultado de los proyectos pasa a ser solamente una consecuencia. Y cada vez que falla un proyecto es porque algo en la capacidad no hicimos bien y no habíamos podido detectar. Pero los proyectos ya no salen mal porque sí, sino que salen mal porque no tenemos las personas adecuadas, porque no tenemos el talento adecuado, porque no tenemos los incentivos adecuados, porque no tenemos el entrenamiento adecuado, porque no transferimos el conocimiento
para que no cometa el mismo error que cometió, que no cometa ese error que cometió, que ya lo había cometido 3 personas antes, y no supimos ver que esas personas tenían que transferirle el conocimiento a esas personas. O porque no tenemos la cultura adecuada. Por lo tanto, los proyectos y el resultado de los proyectos pasa a ser una consecuencia. Una vez que tengo construida esta capacidad, los proyectos y la performance empiezan a salir mucho mejor. Y de esa forma, la ejecución de la estrategia empieza a generar el real valor que la organización está esperando. Por último, amigos, me gustaría hacer un recuento. Básicamente, esto es crear una capacidad única. Dentro del set de capacidades únicas de la organización es darle importancia a la gestión de proyectos y darle un ámbito de carácter estratégico, es decir, necesitamos crear una capacidad en gestión de proyectos y eso involucra a toda la organización, no solamente a las áreas de proyectos. Al crear la capacidad, lo que estamos haciendo es generando músculo dentro de la organización que permita que los proyectos fluyan y se ejecuten adecuadamente. Y con esto estamos aumentando el valor de la ejecución de la estrategia en las organizaciones. Esa es la última slide, así, creo que ahora vamos a responder preguntas. Antes de responder preguntas, quiero darle las gracias. La verdad, ha sido un placer poder mostrarle este trabajo. Como les comenté, este trabajo partió desde la práctica a la teoría y no de la teoría a la práctica. Nosotros lo hemos probado y ha dado muy buenos resultados y encantado de poder ayudar a alguno de ustedes a entender más, responder sus preguntas y nuevamente muchas gracias por escucharme. Alexander. Hola Santiago, bueno, primero te agradecemos por la brillante exposición. Creo que Hexagon Model y lo que has compartido con nosotros nos da una visión estratégica y global de lo que se debe trabajar dentro de una organización que busca generar resultados. Te comparto una de las primeras preguntas que las personas que han estado conectadas con nosotros nos han podido compartir. La primera, Humberto Herrera. Humberto nos pregunta lo siguiente: por lo que indica Santiago, el modelo Hexagon solo aplica para organizaciones proyectizadas y no para organizaciones funcionales. Te hace esa pregunta. Ok, no es que solamente aplique para eso. Lo que yo digo es que en organizaciones funcionales es mucho más difícil la ejecución de proyectos. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero ejecutar proyectos de alto rendimiento, yo tengo que tener estructura adecuada. No es que Hexagon Model no funcione. Lo que pasa es que los proyectos no funcionan en estructuras funcionales, en estructuras de silo. ¿Vale? Acá lo que Hexagon Model te dice es revisa tu estructura, porque los proyectos necesitan cierto tipo de estructura para tener un alto rendimiento. Por lo tanto, no es el Hexagon Model que no funciona, sino que es la gestión de proyectos en general. Muy bien. Pasamos a una de las preguntas que abordamos con algunos de nuestros expertos de Practical Thinking. Santiago, imaginemos el ejemplo de la transformación digital, que para muchas empresas hace sentido, se encuentran actualmente enrumbadas en este tema. ¿Cómo sugerirías que una empresa que está en medio de definir o ejecutar esta estrategia o acción de negocio lo puede implementar apoyándose del modelo Hexagon, con la finalidad que pueda generar resultados mejores? Bueno, hoy día, lamentablemente, así como con el tema de estrategia, hay mucha confusión de la definición de qué es lo que es estrategia al final. Digamos, hay un poquito de confusión con el tema de transformación ágil, creo que es un poco lo mismo, digamos. Se ve como si temas de transformación digital fuera la estrategia de la organización y básicamente es un medio. ¿Vale? Las organizaciones quieren entrar en este mundo porque es un medio para lograr otras cosas que sí son estratégicas. Vale, ¿y qué es lo que al final es la transformación ágil? ¿En qué la podemos desglosar? Bueno, la desglosamos en cambios tecnológicos, en cambios culturales, en cambios de estructura, en cambios de pensamiento de la gente, en cambios de forma de trabajar, etcétera, etcétera. ¿Y qué son todas esas cosas y todos esos cambios? Son proyectos, son programas transformacionales. Por lo tanto, el Hexagon Model lo que puede darle a la transformación digital son las herramientas necesarias para que cada una de las iniciativas que se tiene que desarrollar se desarrolle adecuadamente. Muy bien. Vamos a ver una pregunta de nuestros participantes. Marco Garfiaso. Marco pregunta lo siguiente: si la construcción del modelo Hexagon depende de cambios organizacionales, ¿cómo la PMO apoya que suceda esto? Si a veces hay una dependencia total de las demás áreas de la organización. ¿Marco dijo eso? ¿Marco? Marco Garfiaso. Marco, mira, a ver,
cuando me hablan de PMO, me tengo que imaginar cuál tipo de PMO, ¿vale? Porque existen diferentes niveles de PMO con diferentes niveles de poder dentro de la organización. Ahora, como yo te dije, este modelo es un cambio organizacional. Y para la buena aplicación de esto, hay que empezar a crear cultura de que la gestión de proyectos no es una disciplina de mediana importancia o de baja importancia. Es una disciplina de alta importancia. Mostrando los resultados, mostrando el impacto que tienen los proyectos. Las organizaciones se dan cuenta de lo importante de una disciplina cuando realmente ven el impacto que esta baja performance está teniendo sus resultados. Las PMO son los agentes de cambio, son los que tienen que demostrar la importancia de la disciplina y tienen que darle el valor a la disciplina dentro de la organización. Lo más probable es que al principio la organización le cueste entender, pero cuando la PMO tiene los números adecuados para poder mostrar que dada la performance de los proyectos sí impacta a la organización y que si esto se hace bien, se pueden obtener muchísimo mejores resultados, cambia la mentalidad de la organización y se empiezan a producir los cambios para implementar un modelo como este. Muy bien. Vamos a ir a una de las preguntas últimas que hemos recibido de Adalberto Liendo. Adalberto te pregunta lo siguiente, Santiago. En tu experiencia, ¿qué hiciste cuando el principal impedimento a nivel profesional y cultural muchas veces son los dueños de la empresa? Vale. Como hablé recién, a los dueños de la empresa hay que hablarle en términos de negocio, no en términos de proyecto. Y hay que explicarles cuál es el impacto de los proyectos en la performance de su empresa. De otra forma no te van a entender. Cuando nosotros que somos del mundo proyecto le hablamos a los ejecutivos de proyecto, no nos entienden. Tenemos que crear un lenguaje común. Y el lenguaje es el lenguaje de negocio. Yo te devuelvo la pregunta y te digo, la performance de los proyectos en tu organización, ¿cómo está afectando la estrategia de tu organización? ¿Lo podrían hacer mejor? ¿Cómo afecta eso al negocio? Básicamente, al final del día, hay que hablarle en términos monetarios, en términos de plata, hay que llegar a eso, hay que hablarle en negocio. ¿Cómo afecta los proyectos que tú ejecutas o que tú eres PMO o donde tú estás a la estrategia de la organización? A lo mejor no lo están logrando, a lo mejor lo están logrando tarde, a lo mejor lo están logrando, pero muy cara. A lo mejor están llegando más tarde que la competencia. ¿Y qué pasaría si los proyectos se hicieran mucho mejor en la estrategia de tu organización? Háblale a los dueños de la empresa en términos de negocio y no en términos de proyecto. Muy bien. Vamos con una de las preguntas de los expertos de PTG. Santiago, con respecto a la gobernanza en Hexagon Model y a la toma de decisiones, ¿cuáles son tus consejos para que esto realmente funcione? Alexander, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? A ver, te repito. Con respecto a la gobernanza en Hexagon Model y a la toma de decisiones, Ajá. ¿cuáles son tus consejos para que esto realmente pueda funcionar? Vale. A ver, la gobernanza, ¿por qué es tan importante? Porque este modelo necesita palancas para funcionar. ¿De qué forma hacemos que los project managers puedan adherirse a este modelo? Bueno, podemos meterle incentivos. Nosotros tenemos incentivos para los project managers de que si hacen excelente su trabajo, van a tener una retribución. Créanme que cuando pusimos la retribución, al año siguiente de la medición, los rendimientos aumentaron exponencialmente. Pero es que si yo no te retribuyo por el trabajo, porque pienso que es cualquier trabajo, lo más probable es que no pueda tener el gobierno de los project managers. Pero si los project managers se sienten importantes dentro de la organización, que hacen una disciplina importante y que si lo hacen no bien, excelente, serán retribuidos, las cosas cambian. Por otro lado, las PMO. La buena construcción de una PMO me permite ejecutar en el día a día el modelo. Y los COE me permiten modificar el modelo para poder atender las necesidades de la estrategia que van a venir en 1 o 2 años más. Por lo tanto, en gobernanza es muy importante porque son las palancas que me dan el éxito al modelo. La otra pregunta fue de transferencia de conocimiento. Sí, te la menciono. Marco Garfiaso te pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia que encuentras entre transferir información y transferir conocimiento, considerando que la experiencia hace el conocimiento? Considerando que la experiencia Hace el conocimiento. No sé, un poco filosófica tu pregunta, pero básicamente te podría decir lo siguiente, digamos. En el término de información,
Lo que importa es que sea la adecuada y oportuna. En términos de conocimiento, las personas tienen el conocimiento y la idea es que se la transfieran a sus pares. Por ejemplo, lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas, que básicamente se hace muy mal en las organizaciones, teniendo un set de cosas que pasaron, que nadie las visita, por lo tanto puedes tener un sistema de lecciones aprendidas, pero que nadie las ve, es un sistema de transferir conocimiento, pero que se comparte muy mal. A nosotros nos da mucho más éxito trabajar en grupos de personas face to face, transfiriendo experiencias de lo que les ha pasado en la vida de los proyectos. Por ejemplo, los seniors a los juniors. O cuando un junior va a tomar un proyecto por primera vez de alguna tipología, que se acerque un senior que ya ha tomado 3 o 4 proyectos de esa misma tipología y le transfiera toda su experiencia con respecto a lo que le resultó a él y lo que no le resultó. Muy bien. Vamos a una de las últimas preguntas que todavía nos quedan unos minutos. De llevar Hexagon Model a nuestras organizaciones, ¿podrías darnos recomendaciones de cómo podemos empezar, cómo evaluar y cómo hacer que las implementaciones se puedan ejecutar? Bueno, lo primero que les recomendaría yo antes de hacer cualquier cosa es poder hacer una evaluación de madurez. Nosotros hemos hecho, creo que 3 o 4 evaluaciones de madurez cada 2 años o cada 3 años para ver en qué piso estamos. Eso es muy importante porque te permite realmente saber en términos de madurez dónde está su idea, tu organización. Y a partir de ahí, construir. Además, una evaluación de madurez lo que también te permite es poder alinear al resto de la organización en base a una medición que le hace un tercero, una opinión de afuera, un consultor, que es una opinión que no está contaminada por lo que pasa en la organización. Entonces, a partir de esa madurez, tú puedes descubrir en cada uno de los componentes del modelo en cuáles de ellos necesitas poder trabajar con mayor prontitud y con mayor profundidad. Muy bien. A ver, abordamos un par de preguntas finales. Marco Arellano consulta lo siguiente. Santiago, ¿cuál es la tasa de éxito de aplicación de Hexagon Model? ¿Y cuál es el universo de empresas que lo han adoptado? Bueno, la tasa de éxito es un 100% porque la adaptación del modelo está hecha en la compañía donde yo trabajo. Es un modelo nuevo que fue aplicado al 100% donde yo trabajo y la verdad es que el éxito en los rendimientos de los proyectos ha sido notable. Y hoy día básicamente lo que yo puedo decir es que no me preocupo de los proyectos. Para mí los proyectos hoy día son una consecuencia. Yo me preocupo de la capacidad. Mi equipo se preocupa de la capacidad. Porque una vez que la capacidad está aceitada, lo demás fluye. Y los resultados son consecuencias de que también tienes potenciada tu capacidad. Este modelo yo creo que ya lo van a adoptar muchas organizaciones. Lo hemos distribuido y lo hemos fomentado en varias partes. Y feliz de ayudarlos si es que alguien quiere poder trabajar en el modelo. Bien, y bueno, abordamos una última pregunta que la plantea Iván Noguerol. Iván te pregunta, Santiago, y una pregunta muy puntual. ¿Qué sugerencias nos podrías compartir para generar hábitos correctos en el uso de procesos y metodologías de dirección de proyectos en las personas de una organización? Bueno, es bastante amplio eso, digamos, porque el hábito en las personas no es algo de corto plazo. Es muy difícil generar hábitos. Ahora, yéndome también un poco a lo filosófico, el hábito tú lo puedes generar eh, básicamente porque hay algún incentivo bueno o malo al no cumplir alguna acción, digamos. ¿Vale? La gente deja de fumar porque piensa que se va a enfermar, digamos, no deja de fumar porque sí. O no conduzco fuerte en el auto rápido porque puedo chocar, o no bebo alcohol porque me hace mal, etcétera. Lo que nosotros hacemos para que se cumpla eso es medir, castigar al que no lo hace bien y premiar al que lo hace bien. Muy bien. Si no hay incentivos adecuados al trabajo de las personas, en un principio es muy difícil lograrlo. Al correr de los años, ese hábito
con ese incentivo, se hace natural en la profesión. Muy bien, y una última pregunta para poder cerrar toda esta exposición que hemos tenido esta noche. Y te agradecemos, Santiago, por tu tiempo. Sabemos que en Chile son 2 horas más y es hora de dormir. Santiago, ¿qué significa para ti crear una capacidad única en la organización? ¿Por qué es tan necesario ello para la ejecución de la estrategia? ¿Y por qué el modelo Hexagon ofrece una manera de llegar a esa capacidad única? Un poco para poder redondear todo lo que hemos escuchado a lo largo de esta hora. Mira, Alexander, básicamente lo que tenemos que hacer es que la gestión de proyectos se convierta en una ventaja competitiva. O sea, que la profesión en cada una de las organizaciones de ustedes sea la gestión de proyectos una ventaja competitiva, sea una disciplina de alto nivel. Y yo genero ventajas competitivas por medio de capacidades. ¿Y por qué única? Porque aunque la implementen todos ustedes, nadie la va a hacer igual. La van a hacer en la manera que su organización la necesita. Por eso es única. Si no lo pensamos como una capacidad única que involucra a toda la organización, lo que vamos a hacer es pensar que la problemática de los proyectos está en la metodología, en las PMO y en las áreas de proyectos. Y no, es la organización la que tiene que dar las herramientas a la disciplina para que ésta se ejecute correctamente. Y la organización la cambiamos y la modificamos y la evolucionamos por medio de capacidades. Muy bien, Santiago, un poco te quiero agradecer tu tiempo valioso por esta brillante conferencia o webinar que hemos podido disfrutar con todas las personas conectadas a nivel de distintos países de acá de la región, de Latinoamérica. No sé si te gustaría dar algunas palabras finales para poder cerrar este webinar muy interesante y de alto valor para nuestros contactos y que conocen, digamos, el trabajo de Practical Thinking. Bueno, yo solamente dar las gracias. La verdad es que es un placer para mí poder compartir lo que nosotros hemos implementado, lo que nos ha dado éxito, poder ayudarlos. Bueno, ahí está Practical Thinking. Cualquiera de ustedes que necesite ayuda pueden contar con ellos. Yo también feliz de poder ayudarlos. Y nada, darle las gracias a ustedes que me hayan escuchado. Estoy aquí para lo que me necesiten, para dudas y para lo que sea. Así que felicidades a todos, muchas gracias y nos estaremos viendo pronto en otra ocasión. Bueno, amigos, con esto damos concluido nuestro webinar. Les comentamos que para las personas que se ha podido conectar, les estaremos compartiendo la presentación en versión PDF. A su vez, en la presentación contarán con los datos de Santiago por algunas consultas adicionales que le puedan hacer sobre el Hexagon Model. Para nosotros ha sido un placer poder compartir esta noche con ustedes y los invitamos a nuestras próximas novedades que en Practical Thinking Group estaremos compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias, un gran saludo. Hasta luego.